Hoy es jueves 17 de febrero, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, le deseo que tenga una noche espléndida. Fíjese que entre ayer y hoy han muerto 470 compatriotas y como todos los días enviamos nuestro más sentido pésame a todos los hogares que hoy lloran la partida de algún ser querido. Fíjese que en más información quiero decirle que Morena abandonó San Lázaro tras un reclamo, les pusieron ahí una maqueta de la Casa Gris, dijo el coordinador de la mayoría, con quien vamos a platicar en un momento más. No hay condiciones para mantener la armonía, nosotros no nos vamos a pelear, y se fueron. Hace un momento platiqué con la senadora panista Xóchitl Gálvez sobre la iniciativa que el día de ayer se votó en el Senado para investigar el conflicto de interés del hijo del presidente, y esto me dijo. Porque la verdad lo mínimo que pueden hacer es aprobar un punto de acuerdo, que es como una llamada a misa, para que la Fiscalía abra una investigación. Ya, así de fácil. Ahora, hay 3 denuncias presentadas. Bueno, pues parte de lo que me dijo Xóchitl Gálvez, Ted Cruz hace pública a través de sus redes sociales una crítica a la situación general que vive México. Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos le responde, dice que estamos trabajando de manera conjunta y que la agenda requiere efectivamente una atención cooperativa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo hoy en Nueva York en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice, estoy aquí para no comenzar una guerra, sino para evitar una. Ellos han acumulado 150,000 soldados, dijo, en la frontera rusa. Rusia, por su parte, dice que Estados Unidos no ha dado respuesta al texto y a las peticiones que ellos han formulado. Participó en la reunión de Consejo el embajador de la Fuente, y esto dijo. Es urgente, ante todo, mandar una señal clara, inequívoca, de la voluntad de las partes que permita revertir la escalada de tensiones y ceda espacio a la negociación política. Una vía que contemple 3 elementos: distensión, diplomacia y diálogo. Bueno, pues más información. Quiero decirle que los Estados Unidos reportan efectivamente que el retiro de Rusia de Ucrania fue una especie de trampa deliberada por parte de los rusos. Así es que nos mantenemos todavía entre los dimes y diretes. Entre otras cosas, quiero decirle que un impresionante operativo en la Ciudad de México deja 64 personas detenidas. Abandonan momentos efectivamente, momentos tensos en Ucrania. Abandonan el país diplomáticos de distintos países y se genera, por supuesto, una situación muy particular como de preguerra. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Por supuesto, el momento más emocionante del día, quiero que lo escuche, es la periodista de ANDA, quien dijo lo siguiente hoy en la mañanera. No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. Pues ahí está lo que hoy se dijo en Tijuana. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. En el ámbito cultural. Habla el escritor español Marcos Chicot. Buenas noches, Leonardo, amigos del Grupo Fórmula. Como lector no suelo fijarme en la nacionalidad de los escritores, pero desde luego hay clásicos que llevo grabados en la memoria desde que los leí y que sí tengo más encuadrados como obras de escritores mexicanos, como pueden ser Pedro Páramo de Juan Rulfo, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, o más reciente El testigo de Juan Villoro, que disfruté mucho. Y como escritor, México es mi segunda patria, es después de España el país en el que tengo más lectores. Además disfruté y agradezco mucho la acogida que recibí hace 5 años durante la gira promocional que hice con la novela El asesinato de Sócrates. Y me ha dado mucha pena que la pandemia haya impedido la gira que teníamos programada para El asesinato de Platón. Pero he sentido igualmente el interés y el cariño de los lectores porque me ha escrito muchísima gente desde México para comentar conmigo el libro, que es algo que agradezco y disfruto mucho. Y hasta aquí mi comentario. Les saluda con afecto Marcos Chicot.
Bueno, y seguimos con la información. Le doy la más cordial bienvenida al presidente de la ABM, Daniel Becker. Señor presidente, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenas noches. Feliz de verte. Oye, el evento, digamos, importante de la primavera es su reunión. Cuéntanos, ¿lo están preparando? ¿Cuáles son las prioridades? Primero, supongo que va a ser semipresencial, como ha ocurrido en los últimos años, ¿o qué están preparando? Cuéntanos. Fíjate que estamos preparando, mi querido Leonardo, estamos preparando y espero que nos acompañes. Será un gran honor tenerte por allá. Va a ser presencial y evidentemente también con la posibilidad de que sea virtual, y eso nos va a permitir llegar a miles, y estamos esperando que miles de estudiantes. Tendremos así, Leonardo, yo sé que te va a gustar a ti particularmente el elenco. Tendremos a Alicia Bárcenas de la CEPAL. Luego tendremos a William White, que fue un ex participante del BIS, del Bank of International Settlements, donde está nuestro querido amigo Agustín Carstens. Estará también con nosotros un profesor de MIT, especialista en ciberataques y cuestiones de cadenas de suministro, que hace su research en esa área. Estará con nosotros el doctor Larry Summers, que como bien tú sabes fue secretario del Tesoro, para hablar de este contexto inflacionario y la normalización en Estados Unidos de la tasa y sus potenciales repercusiones. Estará Ban Ki-moon, que fue el exsecretario general de la ONU, que bien tú sabes tú. Y estará también Tel Shahar, que es este personaje que es el que tiene el mayor rating en la universidad, en el MBA de Harvard, que habla de felicidad. Y bueno, después de hablar de temas sumamente escabrosos, acabaremos con un contexto de cómo ser felices pues, con lo que hay, ¿no? Entonces yo creo, mi querido Leonardo, que va a ser una convención pues que esperemos que cumplan las expectativas, y todos estamos deseosos de vernos. Y será solo te faltó Britney Spears, man. O sea, sí traen un elenco bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que fue un gran desafío, Leonardo. Tú imagínate en este contexto todavía de pandemia y de Omicron, pero bueno, tendremos los mayores protocolos de seguridad. Esperamos alrededor de 1,000 convencionistas de forma física, más alrededor de otros 10,000 convencionistas de forma virtual, y pues espero que esté a la altura de las expectativas y las circunstancias. Lo estará el elenco así, además Alicia Bárcenas estará despidiendo ya prácticamente. Iniciando, ella iniciará, ella abre la convención. No. Sí, pero despidiéndose de la CEPAL, claro. Porque Correcto. Viene a México a ocupar el Matías Romero. Oye, y va a ser en Acapulco, naturalmente, ¿no? Va a ser, sí, no naturalmente, porque tampoco quisiera yo dejar anclado en todos tus radioescuchas que Acapulco es la sede obligatoria. Esta vez será otra vez en Acapulco. Oye, ¿cuántos llevan en Acapulco? Pues fíjate que no sé, te mentiría si te dijera, es una buena pregunta que no me habían hecho dentro de, ¿no? Me estás agarrando un poco, sé, pero... Ya, ahora mismo lo consultamos. Ahorita lo consultamos. Y ahora lo subimos a las redes. Oye, ¿cómo están viendo el país y cuáles son sus prioridades? Está esta presión de la inflación, suben tasas, inflación en Estados Unidos, el dólar pues ya no es lo que era. ¿Cómo están viendo el panorama, Dani? Pues eso sin lugar a dudas es un panorama retador. Este tema de la inflación, por supuesto, a ver, hay varios retos exógenos y algunos endógenos, ¿no? Algunos que vienen del exterior. Hay temas geopolíticos que, como bien tú sabes, no está claro el tema de Rusia, Ucrania, el tema, por supuesto, de la inflación que preocupa y ocupa. Y evidentemente una menor actividad económica, también muy asociado a este tema de que esta nueva ola siguió presionando las cadenas de suministro y se ha visto una menor actividad económica. Sin embargo, creo que, Leonardo, a pesar de todas estas acciones, pues la banca quedó sumamente robusta después de la crisis, y la banca puede ser un elemento importante, evidentemente junto con otros factores de la economía, para poder recuperar el crecimiento económico, la senda del crecimiento, y la banca ser un elemento fundamental y palanca para ello. Sí, porque todavía nos queda un año muy complicado, ¿no? En materia de inflación y en el caso de México de bajo crecimiento. Sí. Yo creo y lo platicamos y tú me has hecho esa pregunta, creo que has sido la única persona que habla de estagflación. Me parece que no es momento de hablar de estagflación, porque si bien es cierto que podemos tener un crecimiento menor a lo esperado, va a haber un crecimiento. Y muy probablemente nos podamos sorprender si es que algunos elementos se pudieran dar a cabo. Y bueno, también una cosa que creo que también hay que destacar, por ejemplo, Leonardo, es el tipo de cambio, la apreciación y la fortaleza que hemos visto del tipo de cambio, a pesar de que
ha empezado a haber ya intercambio de flujos de capital, particularmente en lo que tiene que ver con los instrumentos gubernamentales. Y como has visto, una de las fortalezas que tiene nuestra economía es el ahorro interno. Yo te diría que me parece que hemos visto 3 elementos importantes que han soportado el tipo de cambio. Una es, por supuesto, la entrada de remesas, que es exógena y que no tiene que ver con nosotros, pero que ayuda a la balanza de pagos. Evidentemente, también la alta liquidez de la banca, que ha soportado parte de salida, y las afores, ¿no? Es decir, creo que hay fortalezas en nuestro país que nos van a permitir, dependiendo, por supuesto, la profundidad y el impacto que tenga esta normalización en la tasa en Estados Unidos, pero yo te diría que hoy seguimos viendo un panorama razonablemente positivo. Oye, efectivamente hay gente que dice que este país no ha cambiado nada en los 90. Este tema del ahorro interno es un cambio absolutamente radical del país que teníamos antes, a finales del siglo pasado, al que tenemos ahora. ¿Cómo avanza la bancarización combinada con la tecnologización? Y ahora todo el mundo usa celulares, etcétera. ¿Cómo van avanzando esos indicadores en el país? Recuerdo que la bancarización, la última vez que hablamos, me decías que era todavía muy baja respecto a países de Latinoamérica. Daniel. Sí, con respecto a países similares, de ingresos similares, como Brasil o Chile, Leonardo, nosotros tenemos una profundización de 21% de crédito con respecto al PIB. Deberíamos estar en niveles del 40-50%. Claro, si sumas otros intermediarios, más banca de desarrollo, llegamos al 38% de penetración del PIB, que sigue siendo baja. En términos de profundización a través y de mayor inclusión financiera, me parece que es un fenómeno interesante porque hemos visto crecimientos del 45% en términos de estas nuevas tecnologías. Y te voy a dar un dato interesante, Leonardo. Ha habido 2.5 billones, 2.500 millones de transacciones durante el 2021 a través de dispositivos digitales. Ahora, no hemos llegado todavía a la granularidad para poder identificar si esto obedece exclusivamente a aquellos clientes que ya eran de la banca o si también ha habido un tema de inclusión financiera a partir de estos instrumentos. Yo creo que más adelante pudiéramos tener mayor información y granularidad, pero la intención, y creo que, y yo te digo que ha habido un diálogo espléndido, tanto como Hacienda como con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, para que a partir de estas tecnologías haya cada vez más bancarización y haya cada vez más mexicanos que participen en el sector financiero formal. Ya. Es interesante eso. ¿Está bien regulado todo eso que tiene que ver con las nuevas propuestas? Digo, sabe uno que la banca mexicana pues está saludable, tienen reservas, tenemos IPAP, en fin, y está apropiadamente regulada. Creo que vamos en Basilea 28, ya no sé cuántas Basileas hay, pero la otra parte está bien regulada, Daniel. Bueno, hay una ley FinTech, Leonardo, como siempre tú tocando los temas centrales, y hay una ley FinTech. México creo que es vanguardista con respecto a las fintech, son las financieras tecnológicas, ¿no? Para la audiencia que no esté tan acostumbrada al argot. Me parece que hay todavía áreas de oportunidad para seguir profundizando y crear un piso parejo, sobre todo en la medida en que las fintechs no pudieran llegar a generar un problema sistémico de percepción, cualquiera, o que de hecho le generen problemas a los usuarios, porque muchas de ellas participan directamente en el sistema de pagos a través del SPEI, o muchos tienen monederos y captan recursos. Me parece que han resuelto problemas y le han generado además una importante competencia a la banca, lo que nos ha obligado también a ser cada vez mejores y tener mejor experiencia del usuario, como se conoce, pero creo que hay todavía oportunidad de mejorar la ley FinTech. Oye, preguntarte, está pues el tema de Citi y Banamex, el que tanta gente opine desde los cuadros de Banamex hasta otro, ¿ustedes lo oyen o el sector lo oye como pues parte de la fiesta nacional o afecta de alguna manera la operación? No, a ver, afecta en lo absoluto. Banamex, lo que pasa es que creo que pues es, digamos, es una de las marcas de mayor conocimiento en nuestro país y bueno, y sí da para poder conversar de Banamex un día entero. En realidad ni afecta a la operación, ni afecta al sector financiero. Sí puede determinar elementos importantes de arquitectura hacia el futuro en función de los nuevos accionistas. Eso creo que es otro tema. Pero hoy la operación siguen operando, lo van a hacer con cuidado. Yo he tenido varias reuniones con los directivos de Banamex y yo puedo garantizarte que todos los usuarios de Banamex pueden estar absolutamente tranquilos que el banco seguirá operando sin problema.
Oye, pero creo que hasta el portero de la selección nacional ha opinado, ¿no?, sobre el tema y qué va a ocurrir y qué no, pero bueno, es también el interés que suscita el sector. Finalmente te pregunto, agradeciéndote mucho el tiempo, esta reforma que plantearon a las capacidades de la UIF, que deja en los bancos esto de que nos van a notificar, ha sido usted congelado por la autoridad, ¿cómo la sienten ustedes? Mira, es que en realidad esa ley ya existía, Leonardo. Lo único que está pasando, y creo que tratando de destacar la parte positiva del asunto, hoy la UIF tiene capacidades a partir de esta ley para congelar a partir de indicios de lavado de dinero o de operaciones del narcotráfico, pero el usuario tiene la posibilidad de pedir identificar cuál es la razón por la que le han congelado sus cuentas, lo cual antes no sucedía. Eso va a implicar para los bancos ciertos elementos operativos que tenemos que desarrollar, pero en realidad esa facultad que tenía o que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores existía. Lo que pasa es que si a alguien le congelaba una cuenta por la razón que fuera, era imposible comunicarle al usuario. Hoy el usuario va a tener una capacidad de réplica. Entonces, si bien hay que ver que la UIF no se extralimite, y me parece que eso tenemos que tener un diálogo para que sea un trato justo, también hay que reconocer que el usuario hoy va a tener la posibilidad de entender cuál es la razón y tendrá derecho de réplica. Y supongo que ustedes, su explicación, no puedes tener un buen cliente y que de pronto te digan, congele las cuentas y decir, oiga, pues dígame por lo menos agua van, ¿no? Y además, y sucede muy a menudo, Leonardo, sabemos, es muy común que se congelen cuentas hasta por demandas entre particulares. Digamos, es muy común, todos los días recibimos, y el problema es que hoy no tenemos capacidad y facultad de decirle al usuario a que se obedece a un tema administrativo, a un tema fiscal, a un tema entre particulares, y luego muchas veces se congelan las cuentas mientras tanto se analizan la operación de la que se trate o la razón por la que se hayan congelado, y un tiempo después se le puede avisar al cliente que se descongelaron o no los recursos. Me parece que viéndole la parte muy positiva de esto, Leonardo, el hecho de que hoy tengamos capacidad de poderle decir al cliente que se pueda defender, creo que es un tema que hay que destacar y que no es negativo. Lo subrayo. Te agradezco muchísimo, presidente, que hayas conversado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, y te espero en Acapulco el 24 y 25 de marzo, ahí nos vemos. Ahí nos veremos. Daniel Becker es el presidente del ABM, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy en Nueva York tuvo lugar esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue particularmente interesante, estuvo ahí Blinken, ya le presentaba un audio, un fragmento de lo que dijo el titular del Departamento de Estado en precisamente esa sesión. Ahí hablaron, por supuesto, todos los diplomáticos, incluido México, como usted sabe, forma parte de ese selectísimo grupo de países que tutelan la agenda de paz y seguridad. Saludo ahora al coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Coordinador, bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto tener la oportunidad de estar pendiente. Gracias siempre por sus atenciones, gracias siempre. No, soy yo quien le agradece. Cuéntele al auditorio, pues hoy hubo una sesión complicada en San Lázaro. ¿Cuáles son sus impresiones, coordinador? Hoy tuvimos una sesión, sacamos por unanimidad 3 importantes dictámenes. Todos los partidos votamos a favor, 475 votos fueron los que se lograron para los 3 dictámenes. Y después el uso de plaguicidas peligrosos, ¿no? Exactamente, de plaguicidas peligrosos, un tema que tiene que ver con que lo enviamos al Senado, con el alumbrado público en los municipios, que los propios municipios puedan aprovechar en esta coyuntura que estamos viviendo con la reforma eléctrica, el uso y el procesamiento de los desechos orgánicos para generar electricidad sustentable. Entonces, vimos este dictamen. ¿Y el tercero cuál fue, coordinador, antes de entrar? ¿Perdón? No, el tercero antes de entrar a la crónica de la Casa Gris y todo lo demás. De movilidad también fue el que se aprobó por unanimidad de todos los partidos. Esas 3 piezas. Sí. Y después... Oiga, y lo otro, bueno. Perdón. Y después entramos a la parte política. En este momento hay mucha efervescencia, hay procesos electorales en 6 partidos. Estamos en la recta final
En la segunda etapa, pues, del gobierno empieza la alineación de los partidos políticos frente al proceso de sucesión, todo lo que es normal en política. Entonces, cualquier cosa, cualquier coyuntura es aprovechada. Y venía el asunto de puntos de acuerdo. Y el punto de acuerdo que se había acordado, ahora sí, valga la redundancia, lo que se había acordado en la Junta de Coordinación Política es que los puntos de acuerdo se fueran a dictamen a las comisiones, porque esa era una sesión en la que prácticamente estábamos privilegiando, dentro de nuestras diferencias, dentro del calor político, el consenso, y después dejamos para otros días los dictámenes o los puntos de acuerdo que generan debate. Sin embargo, advertimos que no había condiciones para darle cumplimiento al acuerdo. Respeto la posición de los partidos, finalmente son acuerdos de carácter político, y empezaron a montar ahí una escenografía teatral que no correspondía al punto de acuerdo, y andaban ya los ánimos caldeados por diferencias entre algunos diputados y diputadas que las traen de atrás. Ya se había presentado un zipizape ahí en el vestíbulo del salón de plenos, y yo consideré que no era lo más prudente, como estaban los ánimos previos, a quedarnos ahí en el salón de sesiones, y lo platiqué con mi coalición, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y decidimos, para no caer en provocaciones y no generar ahí un asunto mayor, que mejor no saliéramos, que presentaran su punto de acuerdo y que después regresáramos cuando venía ya la ronda de presentación de iniciativas. Ya. Oiga, mientras todo esto ocurre, el Parlamento abierto sigue trabajando, y supongo que ya la próxima sesión será normal. Sí, nada más fue ese momento, duró 40 minutos la salida y regresamos, y todos lo vieron bien porque hubo sensatez. Mire, la Junta de Coordinación Política tiene ese propósito, coordinarnos políticamente, sin renunciar primero al derecho que tienen los diputados de expresar. Jamás los vamos a limitar, no podemos ni debemos hacerlo. Pero en un esfuerzo de coordinación política, quienes fuimos elegidos, coordinadores, debemos de poner la política a las emociones y a las pasiones, al calor que despiertan ciertos temas o ciertas coyunturas que son normales, no deben de asustarnos, pero que no podemos permitir que se desborden las pasiones, y ahí es donde entra la función de un coordinador. Y por eso le pedí a mis compañeros que nos mesuráramos, que nos saliéramos, que dejáramos que se expresaran, porque es su derecho, los otros grupos parlamentarios, y que al término de esa presentación de ese punto de acuerdo regresáramos y continuar con la sesión. La no pasó a mayores, continuó la sesión y terminamos cerca de las 7 de la noche sin contratiempos. Comprendo. Pues, coordinador, le agradezco muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Tarde-noche con nosotros. A ver si van los directivos de las grandes empresas. Hasta el momento. Pues a ver si aceptan. Sí, pero muy bien, pues esperemos que así sea. Veremos qué responden. Gracias, coordinador. Hasta luego, un abrazo con cariño y muchísimas gracias. Cuídese. Bueno, pues ahí lo tiene el coordinador de la mayoría, el coordinador Mier, hoy platicando con usted. Y yo le agradezco mucho al embajador eminente, además miembro de Comexi, y un admirado amigo de este espacio, Rubén Beltrán, que converse con nosotros. Embajador, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un saludo a toda tu audiencia y un abrazo muy apretado para ti. Recordar que de los diplomáticos mexicanos fue nuestro representante, nuestro embajador en Rusia, es uno de los que mejor conoce la zona. ¿Cómo está viendo las cosas, embajador? Hoy hubo reunión del Consejo de Seguridad para abordar este asunto. Estaba justo antes de que entrara la llamada volviendo a escuchar por tercera vez el discurso del secretario de Estado de Anthony Blinken. Y bueno, me parece que es un discurso donde
donde virtió, como lo han hecho todas las partes, pues están usando todos los artilugios de librito en un momento tan complejo como el que está viviendo el país. Y lo digo no en un término peyorativo, sino verdaderamente este escenario tan complejo está presentando una gran cantidad de variantes y de probabilidades, y como todo elemento en la teoría de los juegos, todas las amenazas y todo tienen que ser creíbles para poder conseguir un movimiento en la contraparte. En fin, me parece que estamos en un momento clave del conflicto. Este conflicto, que es muy viejo, yo creo que es importante que la audiencia cobre conciencia que no es un conflicto nuevo, ni siquiera es un conflicto que data de 2014, es un conflicto de más de 30 años entre lo que era la Unión Soviética y después Rusia y Occidente, a través de la OTAN. Así que bueno, en fin, con la esperanza de que la diplomacia pueda abrirse paso, como parece que hay posibilidades de que eso suceda, pero es un momento muy, muy complejo, muy complicado. El tema, por supuesto, tiene muchas, digamos, aristas. Hay esta parte también interna de una Ucrania fragmentada que no logra todavía, pues, encontrar un equilibrio, ¿no? Con Rusia y por otra parte con la con la Unión Europea. Pero en el fondo uno de los grandes temas, embajador, es si hay solución de una cohabitación virtuosa entre la Europa occidental y la gran Rusia, embajador. ¿Usted cree que eso en el futuro podría acomodarse? ¿O es una, digamos, imperfección del sistema internacional con el que tendremos que seguir viviendo? Yo creo que si ello no sucede en un futuro próximo y se llega a una solución parcial en las próximas semanas o meses, inevitablemente en un futuro de algunos años tendríamos una crisis mucho mayor. Lo que debemos de reconocer es que los mecanismos de enlace entre Rusia, la Unión Europea, Rusia y la OTAN, Rusia y la OSCE no han funcionado. Se requiere el rediseño de una arquitectura que permite una cohabitación más importante, y eso lo hace tan complejo. El hecho de... Es curioso cuando hablamos y reducimos este conflicto al expansionismo, a frenar el expansionismo ruso, que como se dice fácilmente, pero también no consideramos por otro lado el expansionismo de la OTAN, que es un hecho también. Y aquí tenemos dos intereses en conflicto. Por un lado, un Estado soberano, como puede ser Ucrania o Polonia, tiene el derecho de unirse y pertenecer a un tratado, a una asociación, a una alianza que mejor convenga a sus intereses. Pero por otro lado, también hay un principio importante emanado de la propia OSCE que se llama la indivisibilidad de la seguridad, que señala que ningún Estado puede reforzar su seguridad a expensas de otro Estado. Entonces, estos dos elementos en conflicto, en la intersección de estos dos elementos, encontramos que habrá que tener una solución. Ahora, hay una solución que se asoma irónicamente a partir de la respuesta norteamericana, donde parece que se abrió una puerta. Tan se abrió una puerta que esto llevó, en principio, en las últimas reuniones, como es público, entre el presidente Putin y el canciller Lavrov y su ministro de Defensa Shoigu, que habría una voluntad o por lo menos pública, de explorar la ruta diplomática. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que es difícil que la OTAN renuncie a lo que se llama la política de puertas abiertas, es decir, que cualquier Estado europeo pudiera pertenecer a la OTAN si es que se reúnen las condiciones, porque este principio está establecido en el artículo 10 del Tratado de Washington de 1949, lo que sí es posible es que hubiera una negociación que pudiera a la larga ser más o menos equiparable a una solución como la que busca Rusia. Me explico, Leonardo. Uno, que pudiera haber una solución acordada para el posicionamiento de
de baterías de misiles de mediano, intermedio y corto alcance. Y eso se traduce en una geografía, un espacio geográfico que lo delimitara. Que hubiera también un acuerdo que tuviera que ver con los ejercicios militares. En los documentos que se filtraron en el país, que eran la propuesta norteamericana, sí, la propuesta está aquí. Embajador, me va a sonar la campana. ¿Me aguanta que pasemos el corte y termina usted su muy interesante comentario? Pero por supuesto. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Estábamos en el análisis del embajador Beltrán. Estábamos justo en el momento en el cual nos decía que todo este plan, que por cierto reveló El País, y que lo tiene usted ahí en la página de ese diario español, y ahí nos agarró el corte. Embajador Beltrán, adelante. Sí, bueno, este documento estadounidense revela que pueden existir, Estados Unidos estaría dispuesto a una negociación seria en materia de colocación o de posicionamiento de misiles de intermedio y de corto alcance, y también de ejercicios militares. Ello podría ser parte de la solución que está buscando Rusia. Por otro lado, también recordemos que a la salida de la reunión de Putin, del presidente Macron, el presidente Macron soltó rápidamente, hablando con la prensa, una expresión que me hizo mucha mella, que dijo la finlandización de Ucrania, son sus palabras, no las mías, sí. La finlandización de Ucrania está en la mesa. ¿Qué quiere decir eso para nuestra audiencia? Bueno, pues quiere decir que podría Ucrania declararse como un país neutral, y eso ciertamente neutralizaría, perdón la redundancia, los sentimientos de agravio que siente Rusia por el acercamiento de OTAN hasta sus propias fronteras. Ahora, hay dos líneas de conflicto. El Consejo de Seguridad se reunió hoy para tratar sobre los acuerdos de Minsk, que ese sí es un conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania, que no tiene que ver directamente con el conflicto con la OTAN, pero ahí el tema está, la pelota de la solución del acuerdo de Minsk está hoy en el lado ucraniano, que tiene que darle más autonomía a las regiones hoy. Pero déjeme preguntarle, embajador, aprovechando que usted conoce tanto esto, al mismo tiempo hay la acusación de que Rusia está instigando, que es lo que tratan efectivamente en estos temas, a los rebeldes internos de Ucrania y amenazando su integridad. Sin duda. Es decir, lo que hizo Blinken en su discurso el día de hoy, discutió todas las posibilidades que pudiera haber, desde conflictos reales entre la gente de Donbass, los separatistas rusos, y las autoridades ucranianas, con conflictos ficticios de banderas falsas, como le llaman, entre los separatistas prorrusos y las autoridades ucranianas, como un pretexto que pudiera dar lugar a lo que de manera muy desafortunada el presidente Biden llamó una incursión menor de parte de Rusia, o una invasión a escala. Es decir, existen todos estos problemas, posibilidades de conflicto, están ahí todavía, pero existe una posibilidad de arreglo. Yo quiero citar, Leonardo, sé que tenemos el tiempo muy reducido, a Winston Churchill en su discurso de 1938, que me parece muy importante, que señaló que para lograr la paz se requiere colocar suficientes elementos de disuasión unidos a un esfuerzo honesto para reparar agravios. Y eso es lo que tenemos que ver en la mesa, que se dé esa combinación de disuasión con elementos para reparar agravios. Al final del día lo que vemos también es que la OTAN no está unida. ¿Por qué ha ido jefes de Estado y primeros ministros de la Unión Europea a visitar a Putin y además Biden? No hay una posición unificada. Alemania pasa de decir que le manda 5,000 cascos a Ucrania a hablar de Nord Stream, de esta línea de gas que pasaría por el Báltico. No hay una posición unificada, y esto por supuesto lo está midiendo muy bien Rusia. Yo quiero terminar con una anécdota, Leonardo, muy rápidamente. Cuando en 1935 Stalin estaba negociando con Leval el tratado de no agresión franco-soviético, Leval le dijo:
oiga, señor, ¿por qué no es usted más blando, más amable con los católicos rusos? Usted tendría mejores relaciones con el Vaticano. Y entonces Stalin le contestó, el Papa, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Y hoy día podemos decir que evidentemente la mano que lleva Rusia en alguna parte es que tiene 100,000 más, 100,000 plus, como dicen, de soldados cerca de la frontera, claro. Mientras que de otro lado lo que se establece es una posibilidad de sanciones económicas terribles, dicen los norteamericanos, la madre de todas las sanciones. Pero ya vimos que cuando fue la crisis de Crimea en 2014, la Unión Europea, la OTAN, no estuvo dispuesto a gastar un solo tiro por Crimea. Así está el tema, y también si querrían recuperar o no Crimea. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Ninguna, entonces que se calle. Stalin Dixit. Embajador, un privilegio tenerte con nosotros. Al revés, un gran abrazo y un saludo respetuoso a la audiencia y como siempre a las órdenes, Leonardo. Gracias, el embajador eminente Rubén Beltrán, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Qué afortunados somos, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la comunicación, oír a tanta gente inteligente a lo largo y que además pues sea nuestro trabajo. Es una cosa gratísima. Raquel Flores, ¿qué dijo la jefa de gobierno hoy? ¿Cómo estás, doctor Leonardo Curcio? Pues en sincronía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo hoy que le deben dar más atribuciones al INAI para que en casos de algunos periodistas en particular puedan dar a conocer sus ingresos. Esto lo dijo en conferencia de prensa, donde señaló que es importante que se detallen los recursos que ganan los periodistas y los medios para los que trabajan. Por ello, insistió que el INAI debe tener esas atribuciones. Escuchemos. Estoy de acuerdo con el presidente. ¿En qué sentido? Me parece que es importante transparentar también, particularmente en ciertos personajes, vamos a decirlo así. O sea, ¿cuánto gana un reportero? Una reportera. Bueno, ya les vi las caras. Pero hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿quién financia esos medios? ¿Cómo se financian? ¿De dónde se tiene tantos recursos? Entonces yo creo que son preguntas pertinentes. Hay quien dice que eso viola los datos personales. Pero finalmente una persona que se dedica a difundir, también pues yo creo que es importante que en estos casos donde hay esta característica pues pueda dar la información. Y si no tiene esas características el INAI, pues a lo mejor las debería tener. Y fíjate, Leonardo, que respecto a la orden que dio el INE de borrar la publicación del desplegado de gobernadores de Morena en apoyo al presidente por violar la veda, pues Claudia Sheinbaum dice que no considera que incurrieron en ninguna falta. Dijo que el INE debe dedicarse a ser el árbitro electoral y no está respondiendo a los mandatarios locales como lo hizo ayer el consejero Ciro Murayama, así lo dijo. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que algunos consejeros del INE, porque no son todos, se dediquen a estar discutiendo en las redes sociales una manifestación de un gobernador, de una jefa de gobierno. Sí, pues ellos son los árbitros. Claudia Sheinbaum finalmente afirmó que las campañas de miedo y calumnia son típicas de la derecha, pero los mexicanos deben decidir si quieren un país de miedo o esperanza, así lo dijo. Las campañas del miedo, de la calumnia, son típicas de la derecha. Y eso es lo que están haciendo ahora. Entonces, qué bueno que se denuncie, qué bueno que se presente, qué bueno que se haga público. Y a la ciudadanía, que conozca que esto es lo que está ocurriendo. Pues ahí la postura de hoy de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues muy acorde con lo que dice el presidente López Obrador, Leonardo.
No, acorde. Una calca, Dios mío, que cómo cuesta oír a una mujer inteligente justificar hasta lo injustificable, porque el INAI pues no le puedes dar atribuciones para que viole el secreto fiscal. En todo caso, pues tendrían que cambiar la ley y decir, el SAT hace público eso. Yo la verdad es que me sorprende que sigan sin ver cuál es la función del órgano de garante de la información. Lo que debe ser transparente es el gobierno. Es el gobierno, el Estado mexicano debe ser transparente. Si el tema fiscal les preocupa y lo quieren divulgar, pues estaría muy bien. Pero también sería bueno que le preguntaran a la gente cuánto ganan los empleados de base del gobierno de la Ciudad de México. Y decir, oiga, pues cuánto ganan y cómo viven, ¿no? Cuánto pagan efectivamente en este caso. Pero bueno, realmente una calca de lo que dijo el presidente, y es sorprendente oír a una mujer inteligente, una mujer que tiene pues un doctorado, además una tesis interesante sobre el balance energético, tener que decir exactamente lo que dice su jefe, aunque su jefe visiblemente esté diciendo algo que jurídicamente no se sostiene. Pero bueno, Raquel, muchas gracias. Buenas noches, Leonardo. Dios, y vamos a la pausa musical.